Encaramos ya el último tramo, la recta final de esos trastornos originados en la infancia que nos trae pues cada semana, a veces con algunos paréntesis más largos de lo que quisiéramos, nuestro psicólogo y educador social Francisco José Monge López, a quien ya damos la bienvenida. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. Comienza El Psicólogo TV. Hablamos del trastorno de ansiedad por separación, el único trastorno de ansiedad infantil que recoge el DSM-4. Efectivamente, hablamos el año pasado, si lo recuerdan los espectadores, de los trastornos de ansiedad en general, ¿no? Vamos a especificar hoy con el único trastorno de ansiedad que se considera para la edad infantil, ¿no? El trastorno de ansiedad por separación. Separación, hay que decir desde ya, no provocada por un divorcio o por una ruptura de la pareja, de los padres, sino bueno, pues, la separación como algo más cotidiano y bueno, aparentemente menos importante, ¿no? Cuando el padre o la madre pues tiene que ir al trabajo o tiene que hacer algo en la calle, ¿no? Bueno, después veremos que el tema de la separación y el divorcio sí puede ser un factor que origine este trastorno, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de separación, hablamos de que el niño se separe de su figura de apego, porque el niño tiene que ir al colegio, porque los padres tienen que ir a trabajar o a salir a hacer cualquier recado, ¿no? Y el niño suele tener una respuesta de ansiedad ante esa separación, incluso ante la expectativa de la separación, ¿no? A partir de los datos de que disponemos, volvemos a encontrar un trastorno que bueno, pues es idéntico, es una especie de versión ya problemática que interfiere con la vida cotidiana, pero como decimos, con un reflejo en una incursión que está contemplada, ¿no?, dentro del desarrollo evolutivo normal de cualquier niño. Efectivamente, entre los 8 y 14 meses de edad sí tenemos un periodo de ansiedad ante la separación que es evolutivamente normal, incluso adaptativo en los niños, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de que el niño se encuentra indefenso, necesita vincularse a su figura de apego, por lo tanto cualquier separación de esa figura le supone pues, una ansiedad, una rabieta, llantos excesivos, ¿de acuerdo? Y alrededor de los 14 meses aproximadamente, normalmente asociado con el aprendizaje del niño cuando aprende a andar, ya se ve un poquito más independiente y a partir de ahí esa etapa, digamos, queda superada, ¿no? Habría que distinguir eso del típico miedo a los extraños que pueden tener los bebés. Es decir, si un bebé tiene miedo a un extraño, va a tenerlo incluso aunque esté en brazos de la madre. Eso no es ansiedad por separación. Ansiedad por separación es cuando la madre se va y el niño se queda con cualquier otro cuidador y automáticamente el niño reacciona normalmente con una rabieta, con llanto excesivo ante esa separación, ¿no? Pues bien, esa separación alrededor de los 14 meses automáticamente queda superada, ¿no? Sí es posible que el niño pueda volver a esa etapa ante determinadas situaciones de estrés, ¿no? Y a partir de ahí comenzaría lo que sería el trastorno propiamente dicho, ¿no?, cuya edad de inicio aproximada está entre los 7 y 9 años. Y bueno, ¿qué criterios utilizamos para poder establecer este diagnóstico? ¿Cómo apartamos esa etapa comprensible, natural, evolutiva, de lo que ya podría considerarse trastorno con todas las letras? Bueno, lo fundamental es la edad, ¿no? Es decir, a partir de esos 14-15 meses el niño supera esa fase y puede volver a ella en cualquier momento, ¿no? Eso sí sería un trastorno, ¿no? Tiene unos síntomas muy evidentes, ¿no? Hablamos de un malestar excesivo ante la separación física o ante la expectativa de que eso pueda ocurrir, ¿no? Tenemos síntomas físicos evidentes, el niño llora mucho, el niño verbaliza que le duele la cabeza, que le duele el estómago, que tiene náuseas, incluso ya en edades un poquito más avanzadas el niño puede referir vértigo, sensación de mareo, incluso de desmayo, ¿vale? Pues taquicardia, respiración excesiva, sudoración, todos esos síntomas se asocian a la separación o a la pronta separación de los padres, ¿no? Por otro lado, tenemos en el aspecto cognitivo una preocupación excesiva por lo que le pueda ocurrir al papá o a la mamá, ¿no? El niño piensa que el papá o la mamá va a salir de casa, se va a perder y no va a volver a casa, o bien lo van a secuestrar, o bien va a tener un accidente. Claro, su estabilidad se desvanece, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces él piensa que directamente si la madre sale no va a volver a verla, ¿no? O el padre, ¿no? Entonces eso evidentemente pues le inquieta muchísimo, ¿no? Y en el aspecto conductual pues esa rabieta que puede llegar incluso a agresividad, a golpear a alguno de los padres cuando se quiere ir, la típica conducta de aferramiento, vemos al niño que se abraza a la cintura de la madre o se abraza a la pierna del padre porque no quiere que se vayan, o la conducta de sombra, ¿no? Es decir, el niño sigue a la madre donde va porque voy a vigilar, no voy a hacer que se vaya, ¿no? Todo este tipo de conductas son muy
muy típica y muy característica, ¿no? Hablamos de la salida del hogar, pero podemos extrapolarlo a cualquier despedida, ¿no? Por ejemplo, pues el clásico primer día de colegio, ¿no? Sí, de hecho, bueno, una de las típicas noticias que son a partir de septiembre, después de la depresión postvacacional y del aumento de divorcios en verano, suele ser esta, ¿no? La rabieta de los niños cuando empiezan el colegio, ¿no? Sí, es una situación de separación cotidiana, ¿no? Si bien es verdad que los padres suelen, quizás no prestarle más atención, sino suelen, digamos, destacarlo como motivo para acudir a ayuda psicológica, esto, ¿no? El hecho de que el niño tiene que empezar a ir a la escuela y, bueno, y no puedo llevarlo porque automáticamente se me echa a llorar, se me tira al suelo, tiene pataletas, desde el colegio me tienen que llamar que el niño, digamos, que no pueden controlarlo, ¿no? Entonces ahí es un punto normalmente muy llamativo en el que los padres sí refieren el necesitar este tipo de ayuda, ¿no? Pero es una separación más. Es decir, normalmente este tipo de niños ya habrán tenido problemas cuando la madre tiene que ir a la compra, cuando los padres tienen que ir a trabajar o cuando lo dejan con los abuelos porque los padres van a salir una noche con los amigos, ¿no? Evidentemente habrán tenido problemas ahí, lo que pasa que, digamos, ellos lo consideran normales, ¿no? Ahí entramos un poco en el prejuicio de que hemos hablado tantas veces, ¿no? No tengo ningún problema en llevar a mi niño 2 veces al mes al pediatra, sin embargo, para un psicólogo infantil necesito algo más, ¿no? No creo que eso sea un problema, ¿no? Y sí puede ser un problema, de hecho está diagnosticado como trastorno. El pronóstico es muy favorable, pero varía, ¿no?, en función de la edad en la que aparezcan estos síntomas. Bueno, sí, el pronóstico es favorable, de hecho, a raíz del inicio de la adolescencia, sobre los 11 o 12 años, espontáneamente tiende a remitir, ¿no? El pronóstico es más, digamos, negativo cuando el trastorno se inicia en la adolescencia, ¿no? Aunque es verdad que son pocos los casos. Por lo general el trastorno se inicia en la infancia. ¿Normalmente continúa el periodo natural que hemos establecido antes? ¿O? Sí, normalmente se inicia en la infancia, 7 o 9 años, claro. Y a partir de los 12 empieza a remitir, si no he sido capaz de diagnosticarlo y de tratarlo previamente, y con lo cual desaparecería, ¿no? Si empieza en la adolescencia es más preocupante, porque claro, hablamos de la época de la adolescencia cuando lo lógico sería que el niño quiera despegarse de su familia y se acerque más al grupo de iguales, ¿no? Entonces es bastante más peligroso. Y este trastorno se puede incluso avanzar hasta la edad adulta, ¿no? Son los típicos padres que les cuesta mucho separarse de sus hijos, que se niegan o intentan apurar hasta el periodo de escolaridad obligatoria para no separarse de ellos, les cuesta llevar a los niños a un campamento que pase una noche fuera, ¿no? Y al final terminan transmitiendo un poco esos miedos a los hijos. Bueno, pues si te parece, como me das pie para ese primer corte, ese primer fragmento, nos vamos a quedar pues con la dramatización, ¿no?, de un caso extremo que sucedería si este trastorno, o al menos este apego excesivo a la vida con los padres, al hogar familiar, llegara pues casi a la treintena. Bueno, casi no, directamente a la treintena. El personaje creo que tiene 28 o 29 años, vamos, está casi ahí. Nos vamos a quedar con un primer fragmento de la película francesa Tanguy y enseguida volvemos. No solo vemos la reacción en esta escena, sino también el previo, ¿no? Ante la expectativa, la amenaza, la cercanía de volver a vivir esa separación, vuelve a tener los mismos síntomas. Efectivamente, en la primera parte del vídeo vemos esa ansiedad ante la separación, la primera noche que pasa el niño, entre comillas, fuera de casa, ¿no? Que ya tiene pues, entre 28 y 30 años, no nos vamos a pelear por eso. Y en la última parte vemos esa anticipación de la situación de separación, ¿no? En cuanto él ve que la madre se dirige en coche hacia su propia casa, ¿no? Pues ya empieza esos síntomas anticipatorios, ¿no? Y vemos la taquicardia, la respiración excesiva, los temblores incluso, ¿no? Son síntomas característicos de la ansiedad por separación. Bueno, pues seguimos conociendo un poquito mejor casos como este. Hay una idea que se reitera desde los terapeutas, desde los psicólogos, y es que el menor, bueno, en este caso, ¿no?, el adulto, pero normalmente el niño esto no lo finge, ¿no? No, efectivamente, y es importante que los padres lo tengan claro. Todas esas sensaciones que refiere el menor, la sensación de náusea, el mareo, el dolor de estómago, de cabeza, para él son reales. Para eso son reales y de hecho son reales, ¿no? Es una somatización y es una expresión de esa ansiedad que siente el niño, ¿no? Por lo tanto, no debemos ignorar esa respuesta, debemos atenderla. Lo que sí es importante es que, digamos, no lo reforcemos positivamente. Claro, porque si no se puede convertir en un medio para alcanzar objetivos. Efectivamente, bueno, quizás de forma inconsciente, ¿no? Es decir, el niño refiere todos esos síntomas cuando el padre o la madre se van a ir de casa. Si yo con la expresión de esos síntomas consigo
que mi padre o mi madre no se vayan, o se vayan más tarde, o se vayan y vuelvan antes de lo esperado, automáticamente esos dos hechos quedan asociados, ¿no? Entonces es un patrón que se puede repetir primero de forma inconsciente y después conscientemente, ¿no? El niño al final asocia que si tengo este tipo de conductas, al final consigo lo que yo quiero, ¿no? Algo que se ve pues amplificado, o al menos se hace mucho más complejo si nos encontramos en un caso de divorcio, ¿no? Si a esas pequeñas separaciones le añadimos una constante despedida, ¿no? Y recibimiento del padre o de la madre, ¿no? Según la custodia. Efectivamente, ya hablando un poco de las causas del trastorno, pues este tipo de trastorno suele vincularse a un evento estresante, ¿no? Claro. Puede ser un divorcio, una separación, puede ser una hospitalización extrema, la muerte de un familiar, el inicio de la escuela, el cambio de domicilio, todo este tipo de sucesos que ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? Que aunque para nosotros los adultos podamos gestionarlo de forma más o menos racional, pues a un niño le cuesta mucho asimilar estos sucesos, ¿no? Entonces pueden desembocar un poco en el retrotraerse a esa fase inicial que habíamos hablado entre 8 y 14 meses, ¿no? Pues bien, el tema de la separación indudablemente es un suceso muy interesante para un niño, porque supone un cambio radical de toda su dinámica familiar, incluso a veces física, ¿no? Por lo tanto, es uno de los trastornos más frecuentes en el campo de la separación. Sí tenemos que tener en cuenta que la separación como tal no significa que sea negativa para el niño. Es un suceso que tiene que pasar. Si el niño está malo, tiene que estar 2 meses hospitalizado, puede ser un suceso estresante que provoque esto. Sin embargo, el estar hospitalizado no es negativo, es necesario, ¿no? En este caso para la salud del niño, ¿no? Quiero decir, llevamos muchos años la psicología trabajando con la idea de que un divorcio no es negativo para el niño. Incluso a veces es preferible una separación de los padres si la dinámica en casa pues llega a ser hostil, llega a ser violenta, ¿no? Lo que es fundamental para el desarrollo de los niños es que la separación sea amistosa, que no haya hostilidad ni violencia, ni involucremos al niño dentro de esa, al final, espiral que suele haber de agresividad, sobre todo verbal, entre los padres, ¿no? Si la separación es amistosa, bueno, el trastorno va a ocurrir, porque bueno, el cambio de dinámica es evidente. Hay muchas más separaciones, porque al final el niño tiene que pasar de padre a madre, ¿no? Digamos cada X tiempo, por lo tanto el trastorno va a ser más frecuente. Y la gestión también es más difícil, ¿no? Por parte de los propios padres. Ya hablamos aquí en su día del divorcio y sus efectos, no solo para esos cónyuges que rompen con su vínculo matrimonial o con su relación, sino para los niños, y es que pues padecemos, ¿no? De determinados, caemos en errores comunes como por ejemplo sobrecompensar, ¿no? Esto pues dificulta, oscurece todavía más un camino que ya de por sí es bastante complicado, ¿no? Sí, bueno, claro, el padre se siente mal porque se tiene que separar muchas más veces de su hijo, ¿no? Bueno, padre y madre me refiero, claro, ¿no? Y él intenta compensarlo con regalos, al final resulta muy difícil el no hacer comentarios sobre el otro progenitor, claro, cuando está, o intentar controlarlo, o intentar obtener información mediante el niño, ¿no? Y ahí entramos en muchas historias que evidentemente no son positivas de cara a nuestro hijo, ¿no? Y en una proporción más pequeña, minimizada, nos encontramos también un poco con este juego de roles de poli bueno, poli malo, también en cuanto a esas pequeñas separaciones dentro de un hogar, de una familia perfectamente pues constituida y sin esas fisuras, ¿no? Y es que pues tanto a unos como a otros nos cuesta, Francisco, muchísimo pues ver el sufrimiento, como decías, la rabieta, y si bien estamos hablando de un trastorno originado en la infancia y que pertenece al niño, los padres tenemos muchísima responsabilidad. Sí, de hecho, en cuanto al factor causa, ¿no? Podemos hablar de esos sucesos estresantes, que ahí, digamos, son sucesos vitales que pueden ocurrir en el seno de la familia, y ahí no podemos hacer nada, ¿no? También tenemos un patrón familiar, es decir, es más frecuente que ocurra este trastorno si alguno de los progenitores tiene antecedentes de ansiedad o de angustia, ¿no? Insisto y recuerdo en cada sesión, el patrón familiar no significa herencia. Podemos heredar una cierta vulnerabilidad a padecer ansiedad, sin embargo, eso no predetermina nada. Normalmente se heredan los patrones, es decir, si tengo una madre o un padre ansioso y que se pone muy nervioso y tiende a llorar o tiende a aferrarse mucho a su hijo ante cada separación, al final el niño hereda ese patrón. Si ve a mi madre llorando cuando se está separando, ahora veremos un vídeo con respecto a eso, sí, yo pienso que separarse está mal y es peligroso porque mi madre está llorando, y al final yo aprendo ese patrón de reacción y de conducta, ¿no? Entonces, eso sí es lo que hereda y eso es lo negativo, y esa es la responsabilidad que tenemos los padres, ¿no? Por otro lado, el hecho de que un padre suele ser muy sobreprotector con su hijo,
que se niegue a que el niño salga de casa, a que tenga actividades fuera, a que vaya de campamento, a que empiece el colegio, a lo mejor antes de la escolaridad obligatoria, ¿no? Ese patrón suele acarrear este tipo de trastornos porque al niño es bueno que se le vaya acostumbrando a la separación de los padres, ¿no? Hacías alusión a ese siguiente extracto, con él nos vamos a quedar, es una escena de la película Las Horas, y aquí vemos perfectamente cómo no hay ansiedad, sino lo que comentas, ¿no? Simplemente la natural reacción ante el sufrimiento del padre o de la madre, que también nos invita a reflexionar sobre lo que transmitimos, lo que irradiamos, muchas veces además con toda la intención a nuestro hijo, o quizá pues dejándonos llevar, ¿no?, por esas emociones que tenemos más cerca, ¿no?, que son más potentes en nosotros. Efectivamente, no es un trastorno de ansiedad lo que tendría el niño en este extracto de vídeo que vamos a ver, sí puede ser el origen, es decir, si esa reacción de la madre se perpetúa en el tiempo, al final sí puede acarrear este tipo de trastornos. Pues nos quedamos con el fragmento y enseguida volvemos y lo analizamos. Se estaba cargando demasiado peso, ¿no?, sobre las espaldas de este niño. Igual que en el género de la comedia, recomendamos Tanguy, pues por supuestísimo que también en el del drama lo hacemos con esta fantástica película, con Las Horas. No es el tema protagonista, pero sí uno de los temas principales, ¿no?, esta relación madre-hijo, ¿no? Claro, fíjate en lo que le dice la madre al niño, ¿no? Ahora tienes que ser valiente. Claro. Imagínate, bueno, si me voy a quedar un rato mientras tú vas a hacer algún recado, ya está, ¿no? ¿Cómo me dices eso? Lo que va a suceder. Encima veo a mi madre llorar, por lo tanto esta separación tiene que ser un trauma, ¿no? Si mi madre lo está haciendo, seguro que es un trauma, ¿no? Este tipo de reacciones, evidentemente sin ánimo de hacer spoilers de la película, bueno, si conocemos la película sabemos un poco la situación de la mujer en ese momento, ¿no? Claro. Sin embargo, este tipo de reacciones son muy frecuentes ante una madre que lleva muchos años con su hijo y le cuesta separarse, ¿no? Claro, este es un caso límite, pero bueno, llevándonoslo a la cotidianidad y sin tantas dosis de dramatismo como es esta situación, pues gestionamos, ¿no? Muchas veces peor de lo que quisiéramos, situaciones pues tan naturales, tan inevitables como por ejemplo pues el término de la baja por maternidad, ¿no?, en el caso de las mujeres, ¿no? Claro. Ese retomar la vida y tener que dejar de ver a todas horas a nuestro hijo, ¿no? Efectivamente, cuesta mucho gestionar este tipo de eventos en algunos progenitores, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que al final provocamos nosotros el trastorno. Con este patrón de respuesta continuado en el tiempo, al final el niño aprende que una separación es traumática. Porque no es positivo ni el exceso de control, ni la deficiencia o la falta absoluta de él, y además hay que darle, bueno, ser firmes, pero también cierta naturalidad, ¿no? Esto nos falta también, Francisco. Claro, efectivamente, sobre todo porque tenemos que tener conciencia de las futuras consecuencias de este trastorno de ansiedad, digamos, perpetuado o no tratado a tiempo, ¿no? Bueno, en la película se ven algunas consecuencias de este sería abandono más bien, ¿no? Pero bueno, sí. No, saliéndonos de la película, hablamos de que este trastorno de ansiedad que se limita a la situación de separación se puede generalizar y tendremos un trastorno de ansiedad generalizada. Podríamos hablar de fobias específicas, fobias a viajar, fobias a animales, fobias incluso a salir de casa, ¿no? La agorafobia puede ser muy frecuente, ¿no? Y por supuesto, pues la dinámica familiar se ve afectada, porque al final son muchas situaciones de tensión cada vez que tiene que haber una separación, y eso al final afecta, y hay muchos más problemas de los que debiera haber, ¿no? Incluso académicamente hablando, pues al final el chaval le va a costar concentrarse si va a la escuela, y habrá muchos casos también de asentismo escolar, ¿no? Por lo tanto, es todo un conjunto de posibles consecuencias de este trastorno que, si no se gestiona adecuadamente, digamos que afecta, ¿no? Y para ello nos movemos en una serie de claves, ¿verdad? Y bueno, una de ellas, una de las principales, el trabajo permanente y progresivo con los padres, ¿no? Bueno, en toda la psicoterapia infantil el pilar fundamental es la familia, ¿no?, que es un referente para el niño y es donde el niño pasa más horas, ¿no? Digamos, introduciéndolo ya en el campo de la intervención, tendríamos por un lado el trabajo con la familia. Es fundamental hacer consciente a la familia de determinados errores que se pueden cometer a la hora de gestionar esos momentos de separación, ¿no? Ciertas claves que hay que darles a los padres. Por un lado, las separaciones tienen que ser lo más rápidas que se puedan, lo más cariñosas que se puedan, ¿de acuerdo? Intentar evitar esas situaciones dramáticas que acabamos de ver en el vídeo, ¿no? Y cumplir con nuestra palabra. Si digo al niño que me voy a ir, me tengo que ir. No me puedo quedar por el hecho de que mi niño esté pasando por una rabieta, ¿no? Porque al final los niños suelen ser, entre comillas, muy crueles, ¿no? Y al final apelan a chantajes emocionales. Me vas a dejar solo, no tengo a nadie que me cuide, seguro que si te vas me muero. Esas verbalizaciones... Saben lo vulnerables que somos nosotros. Son frecuentes en los niños, ¿no? Llegado a cierto punto, ¿no? Entonces ahí tengo que ser fuerte, ¿no? Y ser consciente
que eso no va a pasar y que tengo que ignorar ese tipo de comentarios de mi hijo, ¿no? Pero tampoco vale el escapismo, ¿no? El me voy a traición ahora que está entretenido. Aprovecho que mi niño está distraído, claro, porque entonces con ya la no abuela sé. y me voy corriendo, ¿no? Claro, eso genera en el niño una ansiedad mayor porque no sé cuándo va a desaparecer mi padre. Exactamente, al final el niño termina con esa conducta de aferramiento y de seguimiento a la madre porque en cualquier momento se me va a escapar y sin avisarme, ¿no? O el no te preocupes que ahora vengo y al final me voy durante mucho tiempo, no, al niño no se le puede mentir para intentar minimizar esas situaciones porque al final lo que hago es aumentarlas, ¿no? Entonces, por un lado, el psicólogo tiene que trabajar con estos padres en este tipo de conducta, ¿no? Incluso en el tema de refuerzo, ¿no? Es decir, bueno, si consigo que te portes bien o que no tengas determinados síntomas a la hora de irme, pues llego antes o traigo algo de comer o este fin de semana vamos a tal sitio, ¿no? Incluso si yo me voy a llamar dentro de media hora y si tú te estás portando bien, pues hay determinados refuerzos que vas a conseguir, ¿no? Este sistema suele funcionar bastante y sobre todo trabajar con el psicólogo el acostumbrarlo a las separaciones, ¿no? El proceso de sensibilización sistemática que se llama, ¿no? Es decir, ir progresivamente acostumbrando al niño a las situaciones de separación. Primero situaciones imaginadas, después situaciones reales, cada vez más alargadas en el tiempo. Y todo esto combinado con un proceso de refuerzo es un sistema que suele funcionar bastante. Incluso entrenar al niño en relajación progresiva y en técnica de respiración, ¿no? Que son respuestas totalmente incompatibles con estos síntomas de ansiedad que hemos visto, ¿no? Esta combinación de técnicas suele ser bastante efectiva a la hora de trabajar con estos niños. Y si se puede, pues evitar, ¿no?, el refuerzo farmacológico o al menos utilizarlo en la menor medida posible, ¿no? Sí, además en este caso el tratamiento médico no ha demostrado una eficacia, digamos, probada, ¿no? Entonces, bueno, yo como psicólogo siempre voy a intentar evitar el tratamiento farmacológico, en los casos de trastornos infantiles todavía más, ¿no? Pero incluso en este caso, te digo, no hay siquiera pruebas que puedan confirmar una eficacia real de determinado medicamento, ¿no? Por lo tanto, evitamos esa cuestión porque conductualmente se puede tratar. Bueno, pues empezamos y acabamos con humor, ¿verdad? Para rebajar un poquito pues esas emociones que hemos podido vivir con el solo fragmento de la película Las Horas, que nuevamente recomendamos. Nos quedamos con la familia americana animada por excelencia, con Los Simpson, y ponemos así, como decimos, la nota de humor en torno a este tema. Efectivamente. Antes de terminar, un último consejo que es importante, que los padres sean conscientes de que son modelos de conducta. Lo hemos dicho antes, me gustaría terminar con este mensaje para que quede claro, ¿no? Es decir, si los padres se despiden con una sonrisa porque no pasa nada y nos vamos a ver y seguramente te traiga algo de regalo o seguramente vayamos a tal sitio, ¿vale? Los niños se quedan con esa idea. La despedida tiene que ser rápida, breves y cariñosas. Y los encuentros tienen que ser afectuosos, ¿de acuerdo? Y normalmente con algún tipo de refuerzo, porque también es lógico que estos niños ante el reencuentro suelen mostrar rechazo, suelen mostrar evitación, sin embargo tenemos que ignorarlo. Tenemos que estar fuertes y también trabajar nosotros, ¿no? No dar rienda suelta a esas necesidades, como por ejemplo pues llamar constantemente a la persona que se esté encargando de cuidarlos, Efectivamente, ¿no? Pues sobre todo el último vídeo va más relacionado con los padres, ¿no? Esa ansiedad de separación que tienen los padres con respecto a los hijos y el posible efecto positivo que tienen cuando dejo un poco a mi hijo que sea autónomo y que sea independiente, ¿no? Porque tenemos que fomentar un poquito esa autonomía en los niños. Bueno, pues